Ya, buenas tardes chiquillos. Bueno, siguiendo con nuestros videos, ahora nos encontramos en otro huerto, ¿ya? En donde vamos a ver ahora, vamos a hablar un poquito más de lo que es las pomáceas, ¿ya? Específicamente vamos a hablar sobre un poquito las estructuras de fructificación en lo que es manzano, ya en pomácea obviamente, ¿cierto? De la variedad, como se ve en el letrero, ¿cierto? Rosiglove, ya, que tiene un polinizante. Acuérdense que se los pregunté en el diagnóstico, ¿cierto? Que lo que eran los polinizantes, ya, y en este caso Rosiglove no es autopolinizante, por lo tanto se tiene que polinizar con Granny Smith, que está plantado a un 8%, ya. El patrón que tiene este sistema de conducción es un patrón M9. Recuerden que yo les había comentado que el patrón M9 es un patrón que es bastante nanizante, ¿ya? Y por lo tanto se puede utilizar un sistema de conducción que tenga una distancia sobre la hilera bastante acotada, bastante pequeña, ¿ya? Bueno, este cuartel consta de 4,65 hectáreas, ¿cierto? Un año de plantación 2013, ¿cierto? Por lo tanto este huerto tiene aproximadamente 7 años. Y si se fijan, la distancia de plantación es bastante pequeña, ¿ya? Es de 3,5 por 1,2. El sistema de conducción que tienen, voy a correr un poquitito para acá, este huerto ya es un eje central, ¿ya? Pero si se fijan, es un eje central. Bueno, todavía no pasamos los sistemas de conducción en sí, pero algo les comenté, ¿cierto? El eje central por lo general no necesita estructura, pero este sistema en particular, como está sobre un patrón M9, que es un patrón bastante nanizante, lo que es manzano, necesita entonces de lo que es estructura. ¿A qué me refiero con estructura? Así que yo voy a enfocar para este otro lado, ya para que se pueda ver un poquitito mejor. Esta estructura de soporte, ¿cierto? Consta de ese cabezal, digamos, ese polín que está al principio. Ya todo el sistema de alambrado, voy a correr un poquitito para acá, ya. Si se fijan, están los alambres ahí, ¿cierto? Que están sosteniendo todo lo que es la producción, ¿ya? Y de ahí hacia adentro, más o menos unos 20 metros más hacia allá, vuelve a haber un polín y así sucesivamente hasta el final de la hilera. Ese es el sistema de soporte. Eso era lo que yo les comentaba, que al momento en que nosotros decidimos ya poner o implementar un sistema de conducción, es sumamente importante saber con cuánto es el capital, digamos, que cuesta el agricultor, ¿cierto? Para ver y definir cuál es el sistema de conducción más adecuado, de acuerdo también, aparte de los factores biológicos, digamos, también ver lo que son los factores económicos, ¿ya? Por lo tanto, como les digo, está bastante cerca un árbol de otro, porque si se fijan, a pesar de que este huerto es un huerto bastante antiguo, ya en cuanto a años, ¿cierto? Tiene este sistema de conducción que los hace mantenerse bastante pequeños, ¿cierto? Y eso hace que tenga mayor facilidad para lo que son los manejos, ya que eso es lo que se busca. Si se fijan, esta variedad está con fruta aquí, ya está muy próxima a lo que es la cosecha, ¿ya? Y entonces ahora les voy a pasar a mostrar más o menos las estructuras de fructificación. Pero antes les describo así rápidamente de qué se trata lo que es el sistema de conducción en eje central. Ya si se fijan más o menos, aquí mirando desde abajo, ya a 1 metro de altura comienzan a salir lo que son los pisos. Ya si se fijan aquí, ya tenemos un piso, no sé si se nota bien, ya hay un poco de luz, de luminosidad, ¿cierto? Voy a buscar otro arbolito para mostrarles, ya acá, en este podemos ver mejor. Ya si se fijan aquí, ya tenemos entonces la parte basal de nuestro árbol, ¿cierto? El tronco, ahí se puede ver, ¿cierto? Lo que es el patrón, está ahí, ¿cierto? Está el injerto, ya la variedad sobre este patrón. Ya acá tenemos más o menos 1 metro de altura, ¿cierto? Y tenemos lo que es el primer piso. Si se fijan, chiquillos, ya las ramas van en todas las direcciones. Como les decía, no hay ninguna rama que vaya una sobre la otra, ya que eso es súper importante,
¿cierto? Y luego, pasado más o menos unos 30-35 centímetros, viene el segundo piso, lo mismo, ¿cierto? Lo que son las ramificaciones en distintas direcciones, y así sucesivamente hasta llegar a la parte alta de lo que es el eje central, ¿ya? Un eje central entonces que digamos es un tronco solamente, y aquí en este caso, a diferencia de lo que vemos en el otro video en los cerezos, en este caso no tenemos que diluir vigor, ya, porque es un patrón enanizante. De hecho, M9 es el patrón más enanizante que se utiliza en manzanos hoy en día. Ya, me voy a ir a otro arbolito acá, ya, para que puedan entonces ir viendo. Si se fijan, como les digo, este es un huerto bastante antiguo, y a pesar de que tiene todo estos 7 años productivos, ¿cierto? Son plantas bastante pequeñas, ¿ya? Entonces eso con respecto a lo que es el sistema de conducción. Y si se fijan, ahí está entonces todo lo que es el sistema de soporte, ¿cierto? De la fruta, ¿ya? Porque este sistema de conducción sobre este patrón no se sostendría si no tuviera todo este sistema de soporte, ¿ya? Punto aparte, ya les voy a mostrar estas como galácticos que le digo yo, ya son unos, se preguntarán por qué están aquí. Bueno, estos son unos reflectantes, ya que se utilizan para lo que es, justamente como lo dice su nombre, reflecten la luz, ¿cierto? La luminosidad, y esta manzana pueda tomar el color, ya, que se necesita para tener un buen parámetro de calidad, ¿cierto? Y de cosecha. Ya, chiquillos, entonces siguiendo con lo que es este video que les estoy mostrando aquí, vamos a ver entonces las estructuras de fructificación que encontramos en los manzanos. Si recuerdan, vimos las principales estructuras de fructificación que encontrábamos en las pomáceas. Eran las brindillas coronadas, ¿cierto? Que era una estructura aproximadamente de 30 a 40 centímetros, las cuales tenían yemas vegetativas, ¿cierto? Y en el ápice yemas floral. En este caso no vamos a ver la yema porque ya están en fructificación, pero acá les voy a mostrar una brindilla coronada. Esto, chiquillos, esta rama que sale desde aquí, ya mírenla ahí, mi mano, desde ahí hasta acá, ¿cierto? Es una brindilla coronada. Si se fijan, termina en una yema floral, ¿cierto? Que en este caso nos dio 2 frutos. Ya, 2 frutos que, si se fijan, tienen buen calibre, ¿cierto? Buena forma, no están deformes, están creciendo bastante bien, y ahora están en la última fase de la etapa de crecimiento, ¿cierto? En la etapa de toma de color, ¿ya? En donde se empiezan a expresar todo lo que son los pigmentos antociánicos. Entonces, un poquitito más lejos, lo que es una brindilla coronada. Si se fijan, puras yemitas vegetativas, ¿cierto? Y finalmente terminan en una yema floral, ¿cierto? Que va a producir, en este caso tenemos 2 frutos. La lamburda era una estructura que era un poco más pequeña que lo que era la brindilla coronada, ¿cierto? Teníamos acá, por acá tenemos una lamburda, la voy a mostrar acá, ¿ya? Acá, si se fijan, ya, esta estructura comienza aquí, ya, aquí, y termina acá, más o menos 10 centímetros, ¿cierto? Eso es lo que dice más o menos la literatura, digamos, ya, o la teoría, 10 centímetros más o menos, y que también termina en una yema floral. En este caso también está produciendo 2 frutos, ¿ya? También termina entonces en una yema floral, que acá tenemos 2 frutitos. Acá tenemos otra lamburda, miren, fíjense. Ahí, esta, ¿ya? Ahí. Y aquí también termina en 2 frutos. Ustedes dirán, ¡uy, qué perfecto! 2 frutos. No, se estima, ¿ya? Y siempre se dejan 2 frutos más o menos, porque en este caso, como las pomáceas son bastante grandes, ¿cierto? Las manzanas en este caso, ya los perales igual, entonces se deja 2 frutos más o menos por estructura, ¿ya? Acá en este caso, acá si se fijan,
ya tenemos lo que es un dardo, ya. Esa era una estructura mucho más cortita, ya. Si se fijan, esta es bastante más cortita ahí, más o menos 2 a 3 centímetros, ¿cierto? Ya, esto recuerden que se produce en madera de más de 2 años, y esta tenía en su ápice una yema floral también. En este caso está produciendo, y acá la dejamos solamente con un fruto, ya. Porque yo presumo que la dejaron con un fruto, porque esta, al ser una estructura más pequeñita, ¿cierto? Con menos fuerza, ya puede que se desganche, se rompa si la dejamos con 2 frutos, ¿ya? Acá estoy buscando una bolsa de producción. Acá, miren, fíjense. Aquí en la base de esta estructura, ¿ya? Ahí, si se fijan, hay un engrosamiento, ¿ya? Un engrosamiento es lo que les decía yo, que no era una estructura de fructificación como tal, sino que es una estructura que se le llama bolsa de producción, ¿ya? En esa bolsa de producción se acumulan reservas que van a ser tendientes a hacer crecer lo que es el fruto, ayudarle entonces nutricionalmente a crecer a lo que es el fruto, ¿ya? Acá, miren, si se fijan, esta es una bolsa de producción antigua, ya, que fue en su momento, ¿cierto? Hubo aquí un fruto, ya, y luego obviamente se dejó el crecimiento, ya, y esta ya se utilizó, ¿cierto? Como con esos fines. Ya, aquí si se fijan, chiquillos, hay otro dardo, ya, para que se fijen bien, ya, la longitud que tiene este 2 o 3 centímetros. Tenemos el fruto, ¿cierto? Y entonces ahí tendríamos nuestra tercera estructura de fructificación. Ya, aquí se puede observar bastante bien esta bolsa de producción. Me voy a alejar un poquito, que me enfoca como otra. Está en la base de la rama, y como les digo, esta fue una bolsa de producción antigua, en donde aquí hubo un dardo, ¿cierto? Siguió ahí con su crecimiento, ¿ya? Y en algún momento entonces se utilizó como reserva para lo que era el crecimiento del fruto. Luego estas estructuras obviamente van quedando ahí, ¿cierto? Como madera más antigua. ¿Ya? Y eso en general. Bueno, acá no tenemos todavía tanto crecimiento como los crecimientos, como los chupones. Acá tenemos una rama. ¿Se acuerdan que hablamos de las ramas? Las ramas de madera. Ya, aquí hay una, pero no es tan grande todavía, no tiene tanto crecimiento. Si se fijan, empieza aquí. ¿Dónde está mi mano? Ahí, ¿cierto? Tiene toda esta longitud, ¿cierto? De un crecimiento bastante vertical, como les decía yo, crece de bastante hacia arriba, ¿ya? Solamente tiene estructuras vegetativas, ¿cierto? Y una yema vegetativa en lo que es el ápice, porque esta rama va a seguir creciendo. Ya esas hay que eliminarlas, ya siempre y cuando nosotros no necesitemos dejar algún reemplazo o alguna rama que necesitemos ahí que esté, digamos, necesitemos reemplazar alguna rama que necesitemos sacar ahí con la poda. Ya acá tenemos otra, se fijan acá, ¿cierto? También, ahí está la base, ¿cierto? Y está todo lo que es el crecimiento vegetativo. Estas tienden a salir, como les digo, siempre de forma muy vertical, ¿ya? Y siempre crecen como en la copa del árbol. Voy a ver acá, miren, en ese árbol, ya voy a tratar de acercarlo un poco, allá arriba, esos crecimientos son los que se llaman chupones, ya, ramas de madera que veíamos, crecimientos muy verticales, muy hacia arriba, ¿cierto? Que van entonces sombreando y entorpeciendo lo que es el ingreso de luz a mi árbol, ya. En este caso, bueno, este sistema de conducción, ¿cierto? Con este patrón tiene bastante buen ingreso de luz porque por la forma que tiene y el poco vigor, ¿ya? Pero de igual forma esos tienen que eliminarse con lo que es la poda, ¿ya? Porque no es deseable tenerlos ahí, esos crecimientos, ¿ya? Si se fijan son bastante vigorosos, ¿cierto? Y crecen mucho hacia la copa del árbol. Como este sistema de conducción es más enanizante, no
no debieran salir muchas de estas estructuras. Ahí tenemos el árbol vecino, ¿cierto? No tiene tantas tampoco, ¿ya? A diferencia de un, por ejemplo, un patrón M7, ya voy a cambiarme de hilera, voy a poner acá. Ahí también, si se fijan, se pueden ver ahí esos crecimientos, ya esos que se ven ahí, ya eso vendrían siendo como los ramas de madera o los chupones, ya. Como les digo, entonces este sistema de conducción, al ser un sistema bastante en combinación con este patrón, ¿cierto? Entonces hace que se enanice bastante y no tenga tanta incidencia de chupones, porque en el fondo, como es poco vigoroso, no necesita, digamos, reventar su vigor por ninguna parte. No sé si me siguen, yo creo que me entienden, ¿ya? Eso con respecto entonces a lo que son los manzanos por ahora, ya, por lo que hemos visto, ya. Así que me despido y nos veremos en un próximo video.